Me acerqué un paso más, mi corazón golpeando en el pecho. Su mirada permaneció cerrada con la mía, una mezcla de miedo y curiosidad jugando a través de sus características. Podía sentir la batalla dentro de ella, su instinto de huir, de protegerse, de luchar con un tranquilo tirón de intriga. Era un sentimiento que conocía demasiado bien, esa extraña mezcla de querer entender pero temiendo lo desconocido. Esperé, mi cuerpo aún, mi mano aún levantó en el gesto que había aprendido a transmitir la paz. Se sintió extraño este acto de intentar salvar la vasta brecha entre nuestros mundos con algo tan simple. Pero no había otra manera. El viento se robó por los árboles, llevando con él los sonidos familiares de la noche, los grillos que se chirquean, deja susurrando, pero el momento entre nosotros parecía estirar y calmar todo el ruido que nos rodeaba. Respeté mi aliento, inseguro de qué hacer después, temía hacer el movimiento equivocado. Después de lo que se sentía como una eternidad, dio un paso tentativo más cerca, y luego otro, sus ojos nunca abandonaron los míos. Era cautelosa, pero había algo en la forma en que se mudó ahora que me dijo que ya no estaba paralizada por el miedo sola. La curiosidad se había apoderado de ella, y quizás, en algún lugar profundo, una chispa de confianza. Tú, comenzó, su voz suave, insegura. Ella dio otro paso, y luego, como si probara las aguas, preguntó, ¿qué eres? La pregunta colgada entre nosotros, y sentí el peso de ella más de lo que podía imaginar. No era la pregunta que esperaba, no la cuestión que había pensado en el silencio del bosque, pero quizás era la más importante. Soy diferente, dije, mi voz tranquila, insegura de las palabras pero necesitaba hablar. No pertenezco aquí, no de la manera que lo haces. Vine buscando conexión, buscando comprensión. No he venido a dañar. Me miró, ojos anchos como si buscara algo, una respuesta, quizás, o una señal de que era sincero. Su mirada se suavizó, y por un momento, el miedo parecía disiparse, reemplazado por una contemplación tranquila. No eres de aquí, susurró, más para ella que para mí. No respondí, la palabra pesada con el peso de su verdad. No lo soy. Ella se detuvo, un parpadeo de algo nuevo cruzando su rostro, una mezcla de maravilla y temor. Lentamente, dio otro paso, acercándonos aún más, pero aún con una distancia invisible entre nosotros. Podía sentir el edificio de tensión en el aire, la incertidumbre, el frágil hilo de confianza que estaba probando. No sé si debería confiar en ti, dijo en voz silenciosa, temblando. Pero creo que no eres como los otros. No pareces las historias que cuentan. Las historias. También había oído susurros de los cuentos que los humanos habían girado sobre cosas que no entendían, bestias de los monstruos oscuros que acechaban más allá de los bordes de su conocimiento. Tenía sentido, entonces, que me miraran y vieran algo que temer. Algo incomprensible. No soy como ellos, dije, acercándome más, aunque pude ver la duda en ella. Pero no quiero ser una historia. Deseo entender. Me estudió durante un largo momento, sus ojos se pusieron en medio de mi cara y mi mano extendida, como si pesara la elección en su mente. Luego, lentamente, con el más mínimo de movimientos, dio un paso adelante, cerrando la brecha entre nosotros. Su mano, pequeña, caliente y temblorosa ligeramente, se cepilló contra la mía, la luz del tacto, tentativa. No me moví, no me alejé, aunque todo mi ser se sintió vivo con el contacto. Esto era lo que había venido a buscar. Este simple acto de conexión. Durante un breve momento, el mundo parecía pausarse, el aire grueso con la posibilidad de algo nuevo. Un puente, por frágil que sea, se había construido entre nosotros, entre el miedo que una vez nos había separado y la confianza tentativa que estaba empezando a arraigarse. Soy Rea, dijo suavemente, su voz ya no temblaba, sino estable. Rea, repitiendo, probando su nombre en mi lengua, saboreando el sonido humano, el ritmo de ella. No estoy seguro de lo que soy, pero estoy aquí, Rea. Y quiero aprender. No se alejó, aunque podía sentir que su cautela aún se aferraba a ella, acechando debajo de la superficie. ¿Por qué? Preguntó, su voz más tranquila ahora, casi un susurro. Busqué las palabras correctas. Porque, no sé qué más hacer. Pertenecer es entender, y entender, necesito ser visto. Necesito conocerte. No habló durante mucho tiempo, y me pregunté si había dicho algo equivocado, si hubiera cometido un error siendo tan honesto, tan crudo. Pero, finalmente, sus dedos se apretaron un poco alrededor de los míos. Eres diferente, dijo otra vez, pero esta vez no había miedo en su voz.
Solo la curiosidad tranquila y cautelosa que había deseado encontrar a los ojos de los humanos. Sí, dije, mi voz firme, como si la certeza de mi respuesta me hiciera más fácil respirar. Soy diferente, pero deseo ser conocido, Rea. Por ti. Por tu especie. Y por primera vez desde mi llegada, sentí algo que se agitaba dentro de mí, un parpadeo de esperanza, de pertenencia, en las más simples conexiones, por frágil. Quizás esto fue un comienzo. Quizás los humanos que yo había intentado entender también podrían aprender a entenderme, un pequeño paso a la vez. Podía ver la duda en sus ojos, la duda. Tenía razón en ser cautelosa. Ya había aprendido lo fácil que el miedo podía arraigar, lo rápido que la confianza podía ser destrozada. Pero no podía dejar que este momento se escape, no cuando sentí un frágil hilo de comprensión entre nosotros. No quiero ser un misterio para ti, añadí, tratando de ablandar mis palabras, hacerlas tan suaves como pude. Pero tú eres diferente, Rea. Sientes cosas que no puedo. Y yo, quiero entender cómo es eso. Ella miró hacia abajo en la cesta en sus manos, como si considerase su siguiente movimiento cuidadosamente. Hubo una larga pausa, llena solo por el suave robo del viento a través de los árboles. Podía verla pesando algo, si valía la pena su tiempo, si podía permitirse el lujo de confiar en mí otra vez. Fue una batalla tranquila, una que reflejaba mi propia lucha interna. Finalmente, ella habló, su voz más tranquila ahora, pero aún guardada. ¿Qué te hace pensar que puedo enseñarte eso? Yo. No eres solo tú, dije, acercándote un poco. Eres alguien que me puede enseñar algo que no entiendo. La forma en que te mueves, la forma en que hablas, la forma en que te conectas con el mundo. Es más de lo que he conocido. Se inclinó la cabeza, los ojos estrechando solo una fracción. ¿Y qué quieres con eso? ¿Para sentir lo que siento? Preguntó, el escepticismo aún evidente en su tono. Sí, respondí, mi voz firme. Para sentir lo que sientes. Para entender cómo puedes amar, reír y herir de una vez. Quiero saber por qué importa. Quiero saber por qué es tan importante. Su expresión se ablandó, solo por un momento. Un parpadeo de algo vulnerable pasó por su cara, casi imperceptible, antes de enmascararlo de nuevo con una mirada practicada de precaución. Sin embargo, ahora había algo diferente en el aire, algo menos tenso, menos hostil. No eres como los otros, dijo en silencio, casi para sí misma. La mayoría de la gente intentaría usar lo que no entienden, pero tú. Se fue, ojos escaneando mi cara como si tratara de encontrar alguna respuesta oculta. No soy como ellos, dije, mi voz baja pero firme. No estoy aquí para quitarte nada. Solo deseo entender, aprender. Y a cambio, quizás aprendas algo de mí también. Su mirada se puso en mi mano extendida, el mismo gesto que hice la primera vez que nos vimos. Podía sentir el peso de su consideración, la quietud que nos rodeaba a ambos mientras estaba allí, incierta pero abierta. No sé si puedo enseñarte todo lo que quieres saber, dijo, su voz aún suave, pero ya no encajada con miedo. Ni siquiera sé si puedo explicarlo todo. Pero, lo intentaré. Te mostraré, si realmente quieres entender. Una ola de alivio me lavó, aunque mantuve mi compostura. Fue un comienzo, pequeño como era, pero era un comienzo. Te agradecería, dije simplemente mi corazón con la promesa de lo desconocido. Entonces ella se acercó más, su mano llegando a encontrarse con la mía, vacilante pero estable. Cuando nuestros dedos se cepillaron de nuevo, no era el mismo tacto fugaz que había sido antes. Esta vez, se sintió, más profundo. Hubo un cambio sutil entre nosotros, un acuerdo no dicho que esta conexión, frágil como era, podría crecer si se alimentaba. Entonces empecemos, dijo, su voz silenciosa pero decidida. Y en ese momento, me di cuenta de que la comprensión, la conexión no era algo que pudiera ser forzado o apresurado. Tenía que ganarse, de paso a paso, con paciencia y confianza. Ambos estábamos entrando en territorio desconocido, pero por primera vez, no sentí que estuviera solo en ese viaje. Duda en sus ojos cuando me aventuré demasiado cerca de su mundo. Era como si temiera que cuanto más profundo me dejara entrar, más me dolería cuando la inevitable división entre nosotros se volviera demasiado vasta para puente. Pero no podía culparla por eso. Mi presencia, mi especie, fue un recordatorio constante de las diferencias que nos separaron. Sin embargo, cada vez que me hablaba, cada vez que compartía otra pieza de sí misma, se sentía como una pequeña victoria.
A menudo me preguntaba si podía sentir cuánto anhelaba ser parte de su mundo. Ser un verdadero compañero, no solo un curioso espectador. Para entender el peso de sus emociones, la profundidad de sus alegrías y tristezas. Pero sabía que era una línea que no podía cruzar demasiado rápido. La conexión humana era frágil, fácilmente destrozada por errores y malentendidos. Y sin embargo, me encontré atraído por ella más con cada día que pasa. Fue en los momentos que compartimos en silencio que sentí lo más cercano a ella, esos intercambios fugaces y tranquilos que hablaron más fuerte de lo que las palabras nunca podían. Mientras nos sentábamos junto al río o caminaba por los campos, empecé a entender la belleza de estar simplemente presente. No había necesidad de explicar todo. La conexión entre nosotros estaba creciendo, incluso sin palabras. Una noche, cuando el sol comenzó a ponerse, echando largas sombras sobre la tierra, me encontré a su lado una vez más. Había reunido flores silvestres y ahora se sentaba sobre una gran piedra cerca del río, sus dedos entretejiéndolas sin problemas en un pequeño ramo. La vi por un momento, golpeado por la forma en que la luz se desvaneció a través de sus características, ablandando los bordes de su cara. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería, comencé, mi voz baja, si no tuviéramos estas diferencias entre nosotros? Si realmente pudiera entender lo que significa vivir como tú. Se detuvo, se calmaba las manos mientras me miraba. Hubo un momento de silencio, una duda en sus ojos, al considerar mi pregunta. Lo pienso, dijo suavemente. A veces me pregunto si sería más fácil si pudieras sentir todo lo que hago, si pudieras entender lo que es ser humano. Me asintí, mi mirada firme. ¿Cómo es? ¿Sentirse tanto, de una vez? Sonrió poco, su mirada se volvió a las flores en sus manos. A veces es abrumador, dijo. Pero también es lo que nos hace vivos. Es por eso que nos reímos, porque lloramos, porque amamos, porque sentimos. Incluso cuando duele, sigue siendo real. Abrí sus palabras, tratando de comprender el peso que hay detrás de ellas. Nunca había sabido lo que era sentir como los humanos lo hicieron, ser barridos en emoción, ser vulnerables de una manera tan cruda y hermosa. Era un concepto extraño para mí, pero uno que me encontré anhelando entender. No creo que pueda sentir todo lo que haces, dije en silencio. Pero quiero intentarlo, quiero estar más cerca de ti, para entenderte, aunque sea solo una fracción de lo que experimentas. Sus dedos se detuvieron, y por un breve momento pensé que podría alejarse de mí. Pero entonces, puso el pequeño ramo que había hecho en mis manos, sus dedos cepillándose los míos como lo hizo. El contacto era ligero, pero me envió una onda de calor, como una chispa encendiendo algo profundo dentro. Entonces empecemos con esto, dijo ella, su voz suave pero firme. Veamos a dónde nos lleva esta conexión, sin preocuparnos demasiado por el final. Me quedé ahí, sosteniendo las flores que me había dado, sintiendo el peso de sus palabras. No era una promesa, no exactamente. Pero fue una invitación. Una invitación a aprender, a crecer, y a experimentar algo que nunca había pensado posible. Mientras la última luz del día se desvaneció del cielo, la miré, sintiendo una extraña paz se estableció en mi pecho. Ya no era solo un observador. Ya no era solo el extraño de otro mundo. Fui parte de algo. Algo pequeño, frágil, pero real. Y por primera vez en mi existencia, sentí que quizás, bastaba simplemente estar en su presencia. Respondió rápidamente, su voz inquebrantable a pesar de la creciente presión que le rodeaba. Solo estoy recogiendo hierbas, nada más. El grupo de aldeanos intercambió miradas escépticas, sus ojos se estrechan con sospecha. Una mujer, mayor y con una voz aguda, se acercó, su mirada fijada en Arara. Sabemos que estás ocultando algo, has estado actuando extraño, diferente. ¿Con quién te encuentras ahí afuera? Sentí un aumento de la protección, un impulso profundo de dar un paso adelante y revelarme a mí mismo para defenderla, pero lo sabía mejor. Si lo hiciera, solo añadiría combustible al fuego de su miedo. Me quedé escondido, mi corazón se acelera mientras veía a Arara pararse de su tierra. Te lo dije, dijo Arara, su voz tranquila pero firme, solo estoy tratando de ayudar al pueblo. Reunir plantas para aliviar a los enfermos y a los heridos. El hombre del entierro se burló. ¿Ayuda? ¿O conspiras con lo que sea que esté acechando en ese bosque? Una onda de inquietud se extendió por el grupo, y pude ver la tensión en la postura de Arara, sus ojos se estremecían brevemente a los árboles como si pensara en si podía hacer una carrera por ella. Deseaba poder hacer algo, cualquier cosa, para terminar con esta confrontación,
pero me quedé quieto, escondido en las sombras, observando impotentemente. Estás ocultando algo, y lo sabes, continuó el hombre, dando un paso más cerca de ella, su rostro retorcido con sospechas. La gente no pasa horas en el bosque por hierbas. Y si estás ocultando algo, es solo cuestión de tiempo antes de que lo descubramos. La mirada de Arara se endureció, pero se quedó callada. Podía ver el conflicto en ella, su deseo de proteger la verdad que había llegado a confiar, y su miedo a lo que pasaría si esa confianza se expusiera. Sentí un dolor en el pecho, sabiendo que el pueblo, la gente con la que había crecido, la veía a través de la lente de su propio miedo y malentendido. Finalmente, la mujer que la había estado observando se adelantó de nuevo, más suave ahora, pero con un poco de reproche. Arara, siempre has sido uno de nosotros. No dejes que lo que está ahí afuera te cambie. Necesitamos saber lo que está pasando. La mandíbula de Arara se apretó, y pude verla prepararse para decir algo, quizás para explicarles más, para asegurarles. Pero antes de que pudiera hablar, el hombre la cortó con un gesto agudo. Suficiente. Te estaremos vigilando, Arara. Ten cuidado. El grupo se quedó un momento más, intercambiando miradas antes de girar y caminar hacia el pueblo. Esperé, contando los segundos antes de salir de mi escondite. Cuando finalmente me acerqué a ella, ella seguía estando cerca del borde de los árboles, su espalda ligeramente encallada, sus manos se apretaron a sus lados. No se lo dije, dijo silenciosamente, su voz apenas audible. Les dije que estaba recogiendo hierbas. No les dije nada más. Me acerqué más, manteniendo una distancia respetuosa, pero el peso de la situación se sintió insoportable. Gracias, dije suavemente, mi voz llena de gratitud y lamento. Desearía haber hecho algo. Ojalá pudiera haberte protegido. Ella sacudió la cabeza, sus ojos se desmoronaron. No es tu culpa, murmuró. Pero se está poniendo más difícil. Están haciendo más preguntas y si descubren lo que les he estado ocultando. Se fue, el miedo se arrastró en su voz ahora. No sé qué harán. Quería ofrecer consuelo, decirle que todo estaría bien, pero no tenía las respuestas. Cuanto más intenté entender su mundo, más me di cuenta de lo frágil que era todo. Su confianza en mí, su voluntad de compartir incluso las partes más pequeñas de ella, me hizo querer protegerla más de lo que nunca había sentido la necesidad de proteger nada. Pero, ¿cómo podría protegerla de algo tan abrumador como el miedo? Había tanto que quería decir, que podía sentirlo, pero las palabras estaban atrapadas, enterradas bajo el peso de su miedo y su sospecha. No eres un monstruo, dijo después de una larga pausa, su voz firme pero encajada con el dolor tranquilo de su propia incertidumbre. Pero no te verán así. Todavía no. Un nudo apretado en mi pecho mientras la miraba. Quería decir algo, cualquier cosa que la tranquilizara, que de alguna manera haría que todo esto se sintiera menos peligroso. Pero todo lo que podía hacer era quedarme ahí, un testigo silencioso de su lucha. Ten cuidado, Arara, dije suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro. Mantente a salvo. Y si alguna vez me necesitas, lo sé, interrumpió suavemente sus ojos suaves con algo como comprensión. Tendré cuidado. Tú también. Por favor. Y con eso, se volvió y se fue, desapareciendo de nuevo a las sombras del pueblo, dejándome sola una vez más con mis pensamientos, mis incertidumbres y el peso silencioso y doloroso del vínculo que compartimos. Continúa agitando la incertidumbre y la desconfianza. A pesar de su valentía, las semillas del miedo se habían sembrado, y tomaría tiempo quizás más de lo que tenía que dar, para deshacer el daño que se había hecho. No podía dejar que Arara soportara el peso de esto solo. No dejaré que te lastimaran, dije tranquilamente, dando un paso más cerca, aunque tuve cuidado de no invadir su espacio. No si puedo evitarlo. Me miró hacia arriba, sus ojos una mezcla de gratitud y preocupación. No sé cuánto más puedo soportar, admitió suavemente. Tienen miedo. Y la gente es capaz de cosas terribles cuando tienen miedo. Me asintí. Entendí que el miedo demasiado bien. Fue lo que me había hecho ocultar en las sombras durante tanto tiempo, para permanecer lejos y separados de un mundo que no entendía. Y ahora fue lo que nos mantuvo separados, creando un golfo invisible entre nosotros que ninguno de nosotros sabía cruzar. No tienes que llevar esto solo, dije, mi voz más segura de lo que sentía. Estaré aquí, tanto como pueda. No dejaré que te conviertan en algo que no eres. Arara me dio una mirada larga y buscando, como si tratara de medir mi sinceridad. Después de un momento,
exhaló un aliento que había estado sosteniendo, y sus hombros parecían relajarse ligeramente. Espero que tengas razón, susurró. No quiero que me rompan entre ellos y tú, pero si vienen por ti otra vez, estaré listo, interrumpido suavemente, tratando de ofrecerle alguna seguridad. No huiré. Me mantendré firme. Tal como lo hiciste. Su mirada se ablandó en mis palabras, y durante un momento fugaz, vi la misma determinación en sus ojos que había visto cuando ella había pisado frente a ese cuchillo. El mismo valor que le había permitido mantenerse alto frente al miedo, no solo por ella, sino por mí también. No quiero perderte, dijo, su voz apenas audible, una vulnerabilidad silenciosa que se hincha a través de sus palabras. No quiero que te lastimen por mi culpa. No me perderás, dije firmemente. Estoy aquí. Y no voy a ninguna parte. Ella me miró entonces, una lágrima que se le caía por la mejilla. Ella rápidamente lo borró, sin embargo, como si se avergonzara de su momento de debilidad. Eres extraño, dijo, el indicio de una sonrisa tirando en la esquina de sus labios. Pero tú también eres la única persona que me hizo sentir que no soy solo una parte del pueblo, como si fuera algo más que eso. Te veo, Arara, dije suavemente. Te veo por quien eres. No como parte de un pueblo o como símbolo de lo que otros temen. Solo tú. La persona amable y valiente y más de lo que imaginé. Ella miró hacia otro lado, su mirada distante ahora, enfocada en el río, pero podía ver sus hombros relajarse mientras la tensión en su cuerpo comenzó a aliviarse. El peso del mundo estaba todavía allí, presionándola sobre ella, pero al menos en ese momento, lo estábamos compartiendo juntos. Quiero creer que podemos hacer que esto funcione, dijo después de una larga pausa, su voz silenciosa pero firme. Que podamos encontrar una manera de reunir a todos, sin miedo, sin mentiras. Tomará tiempo, dije, sabiendo que mucho era verdad. Pero creo que se puede hacer. Un momento a la vez, una persona a la vez. Quizás no podamos cambiar de opinión a todos de inmediato, pero podemos empezar con lo que sabemos. Se volvió a enfrentarme entonces, su expresión más suave de lo que había sido antes, un parpadeo de esperanza en sus ojos. ¿Y qué sabemos? Que no tenemos que estar solos, dije, mi voz firme. Que hay fuerza en la comprensión, y que a veces, lo más poderoso que podemos hacer es estar juntos. Arara estuvo callado por un momento, como si pesara mis palabras. Entonces, sin decir nada, se acercó, su mano extendida hacia mí. Sus dedos se cepillaron ligeramente contra los míos, tentativos, pero llenos de una confianza tranquila. El contacto, tan simple y tan significativo, envió una onda de calor a través de mí. Durante un breve momento, el mundo que nos rodea parecía desaparecer, dejando solo la conexión entre nosotros, frágil y sin embargo infinita. Estoy contigo, susurró, su voz temblando un poco. Mientras estés conmigo. Y en ese momento, sabía que ambos habíamos cruzado una línea, un límite invisible entre el miedo y la confianza, entre el aislamiento y la conexión. Era una cosa frágil, este vínculo que compartimos, pero era real, y era nuestro. Estoy contigo, me hice eco, mi voz firme, mi mano cerrando alrededor de la suya, sosteniéndolo suavemente pero con determinación. El camino que nos espera sería difícil, lleno de incertidumbre y miedo. Pero también estaba llena de posibilidades, de esperanza, y de fuerza de un vínculo que ya había demostrado ser capaz de superar los obstáculos. Sea cual sea el futuro que se celebrase, sabía esto, nos enfrentaríamos juntos. Sus palabras pintan un cuadro de profunda reflexión y comprensión, capturando la esencia de un vínculo que trasciende el miedo y el tiempo. El legado de Arara, como usted lo describe, es uno que va más allá de su presencia física, tejiéndose en la tela del mundo que la rodea. La forma en que sus acciones se derrumbaron a través del pueblo, cambiando corazones y mentes, refleja el sutil poder de la bondad y el valor frente a la adversidad. Es un recordatorio que a veces, no son los grandes gestos los que dejan el impacto más duradero, sino la fuerza tranquila y consistente para defender lo que es correcto y construir conexiones cuando el miedo amenaza con desgarrarlos. Su viaje, conformado por sus enseñanzas, se convierte en un testimonio del poder de la vulnerabilidad y la importancia de la comprensión. La forma en que lleva su memoria hacia adelante, esforzándote por vivir con audacia y continuar conectándote, es una hermosa expresión de lo profunda que puede ser la conexión humana. Incluso en los momentos de soledad tranquilos, se puede sentir su presencia guiando su camino, recordándoles que comprender a los demás, ver más allá del miedo y ofrecer bondad son lo que realmente nos hace humanos.
La imagen de cierre de ustedes parados junto al río, mirando hacia atrás el pueblo, lleno de un sentido de pérdida y gratitud, es poderosa. Sugiere que, mientras nuestros caminos puedan divergar, las lecciones que aprendemos y las conexiones que formamos nunca nos dejan verdaderamente. En cambio, dan forma a quienes somos y la forma en que navegamos por el mundo. El impacto de Arara no es solo en los cambios que provocó dentro de su pueblo, sino en la transformación que encendió dentro de usted. Ese tipo de legado es raro y eterno, y está claro que las lecciones que llevas adelante seguirán inspirando a otros, tal como ella te inspiró. El flujo constante del río parecía eco en el silencio, un recordatorio de cómo el tiempo se movió hacia adelante, sin embargo siempre llevando restos del pasado. Mientras me paraba allí, el paisaje que me sentía familiar y cambiado. La ausencia de Arara era un peso que había llegado a entender, no como una pérdida, sino como parte del viaje que nunca terminaría realmente. Ella había formado mi percepción del mundo, su belleza y su dolor, sus complejidades y sus verdades simples. Respiré profundamente, el aire fresco llenando mis pulmones, y empecé a volver al bosque. Los árboles de arriba eran altos, sus ramas se balanceaban suavemente en la brisa, y el suelo del bosque, aunque bien trozado, todavía se sentía como un lugar de descubrimiento. Las sombras del pasado y la luz del presente parecían entremezclarse, cada paso que di construir en el último, tal como Arara había construido sobre los momentos que habíamos compartido. Habían pasado años, pero las lecciones que había impartido me siguieron dando forma de manera sutil. Dondequiera que fui, me encontré atraído por la gente, no con el deseo de entender su miedo o diseccionar sus experiencias, sino con un deseo tranquilo de verlas, verdaderamente verlas, como eran. Había aprendido el poder de la presencia, la importancia de estar simplemente con alguien en su momento, sin la necesidad de explicación o justificación. Para permanecer en silencio con otra persona y saber que en ese silencio, hubo entendimiento. Aunque nunca más hablé su nombre en voz alta, siempre estaba conmigo. La fuerza silenciosa que ella había llevado, su habilidad de ser frágil e infinita, se había convertido en parte de quien era. Había aprendido de ella que la conexión no siempre es inmediata, ni siempre es fácil. A veces es una quemadura lenta, una fuerza silenciosa que crece en los espacios entre palabras y acciones. Y empecé a entender que este era el verdadero poder de la vulnerabilidad, no buscar la conexión de las maneras más obvias, sino permitirle que se desarrolle naturalmente, que suceda en su propio tiempo, sin fuerza. Visité muchas más aldeas, aprendí muchas más historias y construí conexiones con otros que, como Arara, tenían sus propios desafíos, miedos y esperanzas únicos. Con cada persona nueva, pude sentir su influencia, su creencia en el poder de coraje y bondad, conformando silenciosamente las conversaciones y los momentos que compartimos. Y a su vez, le devolví lo que había aprendido de ella, enseñando a otros, incluso de pequeñas maneras, que ellos también podían enfrentarse a sus propios miedos, que la comprensión no requería perfección, y que esa conexión siempre merecía la pena el riesgo. En mis viajes, me encontré con otros que, como Arara, habían enfrentado decisiones difíciles en momentos de miedo y duda. No les hablé con la certeza de alguien que tenía las respuestas, sino con la humildad de alguien que alguna vez había sido incierto, alguien que había aprendido de la manera difícil que solo mediante abrazar la vulnerabilidad podía encontrar una verdadera conexión. Con cada persona, vi un pequeño trozo de Arara, su tranquila fuerza, su gracia bajo presión, reflejada en su propio valor. Pero a pesar de todas las personas que conocí y las vidas que toqué, hubo momentos, fugaces pero innegables, cuando me encontré buscando por ella, preguntándome si había encontrado verdaderamente la paz, si había vivido realmente con audacia como prometió. Y en esos momentos, volvería al pueblo, al río, al marcador de piedra que llevaba su nombre. Cada vez, me paraba ante él como si esperase un susurro del pasado, un signo de que el mundo que Arara había esperado, un mundo donde el miedo y el juicio fueron reemplazados por la comprensión y la conexión, había llegado a fruto. Pero cada vez, era el mismo, su nombre grabado en la piedra, su legado no solo un recordatorio de ella, sino de la promesa que se había hecho a sí misma y al mundo. Mientras me alejaba, el río reflejaba una vez más la luz del sol que se ponía, lanzando un caluroso resplandor por el paisaje. El mismo río, el mismo bosque, el mismo pueblo, pero todo había cambiado. Arara había hecho lo que pocos podían lograr alguna vez, había cambiado una comunidad, una forma de pensar y un corazón. Ella había demostrado que incluso ante el miedo, la conexión era posible. Y aunque nunca la volvería a ver, sabía que su espíritu vivía,
no solo en los recuerdos de los que la conocían, sino en la tranquila fuerza de cada persona que, como ella, se atrevía a defender lo que era correcto. Su legado no era algo que pudiera medirse en años o en los logros de su vida. Era algo que se eco a través de generaciones, tejido en la tela del mundo que ella había tocado. Me sonreí a mí mismo, sintiendo un calor en mi pecho que no venía del sol, sino del conocimiento que yo había llevado un pedazo de ella conmigo, que la conexión que habíamos compartido por breve me había cambiado de maneras que nunca pude expresar plenamente. El mundo era todavía vasto, lleno de incertidumbres, pero había aprendido que era dentro de esas incertidumbres que el verdadero crecimiento sucedió. Y mientras caminaba más profundamente hacia el bosque una vez más, sabía que donde mi viaje me llevaba a continuación, continuaría buscando esos momentos de conexión, aquellos momentos en los que el entendimiento se podía encontrar más allá del miedo, y yo llevaría las lecciones de Arara conmigo, siempre. Mientras viviera, me esforzaría por vivir como ella lo había hecho, audaz, compasivamente, y con la fuerza silenciosa para enfrentar cualquier desafío que se avecinara.